Buenos días, licenciada. En el video le voy a hablar sobre la migración, el mundo y las sociedades en movimiento. Desde sus orígenes, los seres humanos han sido errantes y nómadas. Por lo tanto, los movimientos migratorios están presentes desde los mismos orígenes de la humanidad. La migración ha sido parte de las sociedades mucho antes de que se crearan los conceptos de país o frontera. Sin embargo, en ocasiones, al estar concentrados solo en el presente, consideramos que las migraciones son solo una problemática actual. De hecho, la historia de nuestro continente está íntimamente vinculada con los procesos migratorios. La sociedad de todo el continente americano en su conjunto, producto de diversas oleadas migratorias. Tipos de migración. Migración temporal. El migrante estará en el lugar de destino solo por un periodo determinado. Migración permanente. El migrante se establecerá definitivamente en el lugar de destino. Migración voluntaria. En la actualidad, la gran mayoría de migrantes son voluntarios, personas que, al buscar mejores condiciones de vida, salen de su lugar de origen. Migraciones forzadas. El desplazamiento de personas que han debido salir de sus países por la guerra, crisis económica, etc. Migración interna. Se produce dentro del país cuando las personas van del campo a la ciudad. Migración internacional. Se da entre distintos estados. Migración legal. Las personas que migran tienen autorización para establecerse en el país receptor. Migración ilegal. Las personas que migran no tienen autorización para vivir en el país receptor. Las causas de la migración. La migración es un fenómeno muy complejo que posee varias causas. En la mayoría de las veces, la motivación para migrar responde a las coyunturas políticas y económicas propias de cada región y la voluntad de las personas que migran. La situación económica de un país es determinante para que se produzca la migración. La gran brecha que existe entre los llamados países ricos y países pobres es una de las causas que genera estos fenómenos. Esto, a su vez, determina que las personas que viven en el campo y que no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y trabajos dignos se desplace a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. La solución es compartida. Por un lado, el gobierno central debe mejorar las condiciones de vida en el campo, llegar a más lugares con servicios básicos, de tal manera que las personas no sientan la necesidad de emigrar. Este fenómeno se produce a nivel mundial. Las motivaciones económicas también son determinantes en la migración internacional. Los países con gran crecimiento económico atraen a los migrantes que tienen el sueño de encontrar un mejor trabajo y asegurar un futuro próspero para ellos y su familia. Países de origen y destino. En el proceso de emigrar podemos diferenciar claramente dos regiones en primera instancia. Tenemos la región que origina la migración y la región que recepta a los migrantes. En el caso de que la migración se genere a causa de un conflicto armado, usualmente el país receptor será un país cercano a la frontera, de donde se produce la migración. Pero, al ser el factor económico una de las mayores causas de la migración, los países de origen o emisores son los que están en vías de desarrollo, en donde el acceso de trabajo es más limitado y los receptores son los países desarrollados. Muchos migrantes cruzan las fronteras sin los requerimientos legales. A estas personas se las denomina ilegales o sin papeles. Son personas poco calificadas o con escasa educación. Por ello, insertan de manera precaria en el país receptor. Al llegar al país, con frecuencia sufren el rechazo social o discriminación a causa de actitudes racistas. Cuando un país receptor absorbe una cantidad desproporcionada de migrantes, se generan situaciones sociales problemáticas, al no haber suficiente infraestructura o trabajo para todos. Las consecuencias sociales de la migración. La migración tiene consecuencias demográficas. En los países de destino aumenta la población joven, mientras que en los países de origen disminuye su población, especialmente la que está en edad productiva. Económicas. El país de destino crece económicamente a causa del trabajo migrante. Muchos de ellos se dedican a la agricultura, construcción, servicio doméstico, ejercen su profesión o establecen un negocio propio, que a su vez da trabajo a más personas. Culturales. En un contexto de interculturalidad, las consecuencias pueden ser muy positivas, en virtud de que los migrantes le dan al país de destino la posibilidad de conocer nuevas culturas y enriquecerse con ellas. A su vez, los migrantes también favorecen su vida en el intercambio cultural. Los peligros de la migración. La trata de personas. Para algunos, la migración ilegal se ha convertido en un negocio muy lucrativo, en una verdadera industria. Coyoteros y chulqueros transforman la zona rural en agencias de viajes para atrapar clientes. Se les ofrece ayuda
para ingresar ilegalmente a los países industrializados. Para ello se falsifica documentación y se somete a las personas a viajes inhumanos y tremendamente peligrosos a cambio de grandes cantidades de dinero. Algunos, como es lógico, llegan a su destino, pero otros naufragan o mueren en el camino de hambre, enfermedades o asesinados. Otros son atrapados por la policía migratoria y finalmente deportados, aun cuando no se llegue al destino. La deuda contraria debe ser cancelada.